Ya. No. ¿Sí? ¿Ya puedo comenzar, no? Sí, adelante. Ya. Bueno, amigos, buenas noches con todos. Bienvenidos. Este es un evento más organizado por el Instituto Sociedad Abierta con la colaboración de Estudiantes por la Libertad Perú y también con la organización Kairos, organización artística. En esta oportunidad tenemos un evento interesante integrado por dos ponentes, expositores, quizás de dos posiciones, quizás contrarias, quizás no. El evento tiene como nombre Estado Fuerte, Estado Débil. Veremos en esta oportunidad quién o qué posición asume el Estado débil, qué posición el Estado fuerte, o quizá de forma indistinta, ¿no? Eso va a ser muy interesante. Entonces, sin más que decir, muchísimas gracias a todos por asistir. Nosotros hacemos eventos prácticamente todos los viernes, eventos de corte liberal, pero también filosófico, académico. Somos sociedad abierta, abarcamos muchísimos temas, no nos cerramos a temas únicos en ese sentido. Entonces le voy a dar el pase a la señorita Corichasca. Ella es directora de la Fundación Yacari, ¿verdad? Adelante, un fuerte voto de aplauso, por favor. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación a Sociedad Abierta y también al Círculo Cultural Kairos. Quien habla es Corichasca Huanca, yo soy comunicadora social y tengo el grato honor de poder dirigir este importante evento. Primero, felicitarlos a cada uno de ustedes por venir a este tipo de eventos académicos que nos permiten pues acrecentar más nuestros conocimientos. Vamos a presentar a nuestros dos participantes de este importante debate denominado Estado débil y Estado fuerte. Antes de ello, me gustaría mencionar las dos, en este caso, organizaciones que están llevando a cabo este debate, Estado débil y Estado fuerte. Sociedad Abierta es un think tank de ideas por la libertad, Instituto Sociedad Abierta. El movimiento Kairos es un movimiento cultural artístico sin banderas políticas, movimiento de corte y puño que verse y reverse y conversa sobre temas académicos y culturales. A continuación, vamos a presentar a nuestros dos integrantes de este importante debate denominado Estado débil y Estado fuerte. Vamos a recibir con fuertes aplausos a Sergio Contreras Valenzuela, miembro del movimiento Kairos. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Perú en Lima. Lo recibimos con fuertes aplausos. Asimismo, también tenemos la presencia de César Yanque, miembro de Sociedad Abierta, estudió Ingeniería en la UNSA. Lo recibimos con fuertes aplausos. Vamos a mencionar a continuación las posturas de ideas que ambos presentan, Sergio de izquierda y César de derecha. Recuerden que el tema que vamos a debatir es Estado débil y Estado fuerte. Vamos a explicar la dinámica del debate, ¿sí? Cada, en ese caso, representante de su posición va a tener 5 minutos para poder exponer, sustentar y defender su idea. Después de estos 5 minutos vamos a tener la réplica por parte del otro debatiente y vamos a brindar 3 participaciones del público. Continuamos 5 minutos, ambos defienden sus posturas y damos otros minutos para que 3 participantes del público puedan hacer sus respectivas preguntas. Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestro primer debatiente, Sergio Contreras Valenzuela, quien nos va a dar su postura. Sergio, adelante por favor. César, primero César. Listo, muy bien, entonces empezamos con César, recordando que la postura de César es de derecha, el tema a debatir es Estado débil y Estado fuerte. Tenemos 5 minutos para poder exponer nuestra postura. Adelante. Correcto, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con todos. Agradecerles por estar aquí, primero que nada. Y bueno, iniciaremos comentando cómo nació este debate. Particularmente el primer nombre que era todo dentro del Estado o nada dentro del Estado, tratando de hacer esta dialéctica entre que las cosas deben ser, o las acciones sociales deberían ser dirigidas en su mayoría por el Estado, o más bien debería ser de forma individual
siendo el Estado un agente que no sea tan, tal vez no permanente en la vida de todos los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, el nuevo nombre pues, hace otra referencia, ¿no? que es algo que a veces puede ser un poco tendencioso, porque particularmente yo sí creo en un Estado pequeño, pero que ese Estado sea fuerte, pero en esas funciones, porque parto de una premisa. Si es que el Estado se crea para corregir los problemas sociales que existen, pues en la medida que este Estado logre corregirlos, pues su presencia cada vez se hará menos frecuente en la vida de la sociedad. Un ejemplo sencillo, ¿no? Vemos que hay delincuencia, entonces decimos que haya policía. Si la policía logra reducir y eliminar la delincuencia, la siguiente pregunta que nos haremos es, entonces, ¿cuántos policías necesitamos? Y esa es una lógica. Si es que la policía lograría reducir la delincuencia, pues simplemente pensaríamos que la cantidad de policías es cada vez menos necesaria. Y este fenómeno se va a repetir con muchas otras de las acciones humanas. En este caso, si el Poder Judicial no está para resolver casos o que haga más casos, sino de alguna manera para armonizar a la sociedad, de tal forma que puedan resolver todos sus conflictos, no necesariamente acudiendo al mismo, podríamos ver que en un largo plazo, pues, al menos la cantidad de trámites iría disminuyendo. Similar fuente podríamos ver con la medicina. Si es que el Estado, lejos de pensar en curar a los enfermos, pensara en evitar que existan enfermos, la cantidad de personas que encontraríamos dentro del sector salud, pues iría progresivamente decreciendo, generando, por efecto añadido, pues, un mayor bienestar humano dentro de esa sociedad. En ese sentido, el camino lógico de un Estado eficiente, un Estado fuerte, es tranquilamente su desaparición. Sin embargo, este no sucede en la realidad, puesto que existen determinadas dinámicas perversas. Estas dinámicas perversas es, una cosa es lo que vemos dentro del Estado como institución, y otra cosa es que cuando se crea, los agentes que operan desde él, pues tienen otros intereses, en gran medida captar más poder. Razón por la cual harán justificaciones y usarán las ideologías muchas veces de forma que ellos puedan captar esa demanda social y convertirla en más Estado, continuamente con ese Estado, en más militantes trabajando, y en ese Estado que tiene de militantes, pues prácticamente capturar una cuota de poder macro que le permita dominar una sociedad. En gran medida, por ejemplo, dentro de la filosofía de la liberación, que por ejemplo plantean filósofos como Enrique Dussel, de la cual también se añade Jorge Miro Quesada, pues también hay un análisis que hace sobre esta filosofía desde los oprimidos, para reflexionar desde los oprimidos. Sin embargo, cuando vemos cuál ha sido la herramienta que se ha usado a lo largo de la historia para oprimir a las sociedades, a los grupos humanos, también vamos a ver que normalmente la herramienta principal para oprimir, para generar sistemas de opresión, suele ser el Estado. Entonces, bueno, no sé cuánto tiempo me queda, pero quería iniciar. Correcto. Entonces, quería iniciar con esta parte, ¿no? Probablemente a muchos les parezca, ¿y de qué forma entonces uno puede saber si está a favor de más o menos Estado? Entonces, en Internet existe lo que se conoce como el test político del gráfico de Nolan. Este test político, como ustedes lo pueden ver, es la primera que nos sale en Internet y directamente resume a nuestras preferencias en 5 bloques. Pero para hacerlo más específico, pondremos el del Perú. Para ver también a qué tendencia los peruanos en su mayoría, según estas estadísticas, vamos viendo, ¿no? Entonces, este diagrama fue, bueno, al menos el diagrama fue realizado por no fue por un politólogo, sino fue, en este caso, por Nolan, que era un periodista de Estados Unidos, el cual quería resumir todas las posiciones políticas de una forma didáctica. Entonces generó este cuadro, teniendo por un eje lo que se llama libertades políticas y por el otro lado libertades económicas. Entonces, de aquellos que quieren pocas libertades, tanto en lo económico y en lo político, se le llama el eje totalitario. ¿Quiénes están en el eje totalitario? ¿No? Para llegar a ejemplos fáciles, pues tendríamos el fascismo, el nazismo, e incluso a lo que fue la URSS y a lo que fue la China de Mao Zedong.
Cuando vemos otros dos ejes, veremos al eje progresista y al eje conservador, los que normalmente llamamos izquierda y derecha. La izquierda, ¿qué es lo que quiere entonces? Sí, libertades sociales, o sea, están a favor del matrimonio igualitario, que todos puedan abortar, o cosas que normalmente van en contra de una cultura tradicional, ¿no? Pero en el lado económico también buscan que impuestos regresivos, impuestos progresivos, que es que cada vez la gente pague más impuestos para de esa forma financiar todo ello que se está buscando para modificar esa sociedad. Como ustedes sabrán, o muchos tal vez tengan conocimiento, en Argentina, por ejemplo, el Estado tenía más de 30 ministerios, el 40% de su economía era prácticamente el Estado, la nación, y uno de los ministerios que más dinero gastaba era el Ministerio de la Mujer, con las políticas de género. O sea, que era la partida más gruesa, incluso más allá que la de la educación. En el otro eje, la derecha conservadora, en general, suele ser también que permite libertades económicas, sí, pero no quiere las libertades sociales. Ya también todo más tradicional. No, por favor, que eso es diablo. Y en el eje de arriba estamos los liberales, los que queremos libertad económica y queremos libertades sociales. Entonces, ¿por qué esta primera tensión, no? Si bien nos han presentado como izquierda y derecha, pues como vemos, el eje es mucho más abierto. Y yo les invito a todos a poder realizar ese test y se van a llevar sorpresas. Muchos de los que se consideran de izquierda hacen el test y resultan ser conservadores. O hay personas que se consideran de centro y resulta que son totalitarios. Mucho más en nuestra región. Un candidato, por ejemplo, que podríamos claramente ubicar dentro del eje totalitario, pues es Antauro Humala. Antauro Humala desea que el Estado tenga una posición muy fuerte dentro del control social. Desea también que todo esté pues, prácticamente organizado desde el poder central del Estado y de esa forma dirigir todo lo que es la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, el CEPLAN también en el anterior siglo, ¿qué buscaba? Lo que se llama la sustitución de importaciones. ¿Qué significaba? Que el Estado no es que promovía que el privado creciera, sino que a partir del Estado se tomara todos los entes productivos y por lo tanto se generara un desarrollo económico dirigido por el Estado, reemplazando todo lo que importaba el país. ¿Estamos dentro del tiempo? Cerramos ideas. Ya, entonces estas ideas no son muy diferentes de las que era de Benito Mussolini, que si bien permitía la propiedad privada, realmente quería que todo sea dirigido por el Estado, o incluso las ideas de Hitler, el cual, si bien su eje político es la etnia, también deseaba que el Estado sea este planificador central a partir del cual se genera todo, incluyendo otras ideologías que, bueno, ya se irán mencionando a lo largo de este debate. Entonces, bueno, ahí quedaremos en la primera etapa. Muy bien, excelente. Esa fue la posición y la exposición en estos primeros 5 minutos de César Yankel, que representa a la sociedad abierta. Enseguida vamos a poder ahora presenciar la postura y la exposición de ideas de Sergio Contreras Valenzuela. Ya, de mi parte es más que nada complementar un poco lo que dice César. No estoy seguro también si ser la mejor izquierda para que contradiga al liberalismo libertarismo que hay presente acá, pero respecto a lo que dice y cómo va cambiando el tamaño del Estado, creo que es importante entenderlo en una clave histórica, ¿no? El Estado va a ir mutando constantemente y no es un ente estático y va a responder el contexto, ¿no? Entonces, para hablar, por ejemplo, solo del siglo XX, vamos a encontrar siempre una crisis del Estado. Ahora, para empezar, el Estado empieza desde la sociedad compleja. Ahora, no recibe el nombre de Estado, pero ya existe este ente ordenador, concilia ciertas demandas, analiza ciertas relaciones de poder simbólicas que representan una ideología. Entender que la ideología existe siempre, no existe tal grado cero ideológico. Cuando se piensa que no se tiene ideología es precisamente cuando está la ideología hablando por uno mismo. Ahora, hablando del Estado, va cambiando constantemente. En el siglo XX tenemos, por ejemplo, la Gran Depresión. En la Gran Depresión tenemos un Estado que el mercado no está funcionando. En este caso, el mercado liberal o preliberal no está funcionando y la crisis de la demanda agregada. El resultado de esto sale el keynesianismo, y el keynesianismo exige un Estado más fuerte, con políticas contracíclicas, intenta dar empleo, es un Estado mucho más interventor. Luego sucede la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial tenemos el Plan Marshall, posterior al Plan Marshall, son los estados vuelven, los estados grandes, se vuelve un sentido común, ¿no? Entender que la ideología y la política es la disputa por un sentido común. Entonces, cuando tenemos esto, es un estado grande, pero que llega a ser tan grande que entra en crisis. En Latinoamérica tenemos el desarrollismo.
salvo Perú, que todavía no desarrolla, siempre llega tarde. Entonces, pasa luego la crisis de la deuda, pasa el problema del plan Marshall ya deja de funcionar y tenemos en los 80s una crisis de endeudamiento. De nuevo los estados comienzan a reducirse. Surgen los líderes de Alemania y Estados Unidos como Reagan y Thatcher y también reducen al estado, su estado más mínimo. Se busca un estado mínimo, surge el neoliberalismo, lo conocemos acá por Fujimori y sus políticas de ajuste fiscal y los Chicago Boys en Chile, que es la cuna del liberalismo. Luego esto, y también sale de ahí la crisis de la Unión Soviética cae. El Estado como se conocía ya no está bien visto. Va cambiando esto constantemente. Siempre va por un sentido común. Luego tenemos de nuevo la crisis del 2008. El Estado vuelve. Y así va a ir constantemente. Luego se reduce. Tenemos la pandemia, 2020. El Estado vuelve de nuevo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el just in time, que era la forma de cómo se hacía la producción, la industria, no está funcionando porque una crisis necesita un Estado más interventor que pueda dar de prestación social, una seguridad pública y de salud pública que sea al alcance de todos. Que el dinero no sea lo que tiene la ciudadanía. Respecto a la figura del Estado desaparecido que apela César como una utopía, es curioso porque también el comunismo busca el fin de un Estado. Todos buscan un fin de un Estado. Ahora, el tema es, ¿qué Estado? ¿El Estado siempre existe? Hablemos de un Estado, ¿para quién? Entonces, lo que busca el comunismo, si se quiere, se buscó, era ya también el proletariado, o sea, el esté y no el tecnócrata, burócrata que teníamos hace mucho tiempo. Luego tenemos que habla de salud también y habla del mercado. El problema del mercado, como lo toma César, es que es una figura como si fuera una ley natural. Y es cierto que sí, el mercado tiene que funcionar porque asigna eficazmente el valor, el costo. El Estado, al ser grande, va a ser lento. Ese va a ser un problema que luego tiene que ser resuelto. Y ahí es importante distinguir entre crecimiento económico y desarrollo económico. Si chequeamos Perú en los últimos 20 años, tenemos crecimiento económico. El PBI ha aumentado, pero no necesariamente eso ha surgido o se ha traducido en un desarrollo económico. ¿Cómo vas a hacer un desarrollo económico? El Estado tiene que regularlo. El Estado tiene que emplear puntos específicos y estratégicos. Hablar de la economía como una ley natural se acerca más a una religión que a una herramienta, cuando en realidad tiene que entender el mercado, el libre mercado, como una herramienta. Ahora, ¿qué más? El otro problema es solo la figura de jugar con el dinero como liquidez y que resuelve ciertos problemas, es que se olvida a menudo la desigualdad. El problema de cierto liberalismo es que no apela con la desigualdad, o la desigualdad no es mala en sí misma. El problema es que la desigualdad va a generar personas insatisfechas y va a distribuir de forma no equitativa el acceso a ciertos servicios. Y ese es un problema. Ese es un problema más ahora cuando queremos entender la sociedad actual. Una sociedad polarizada, en la que el resentimiento es como lo he llamado, la hegemonía, la época de las pasiones tristes. Entonces, cuando tenemos una sociedad polarizada, tenemos problemas también en democracia. Tenemos movimientos extremistas. Tenemos falta de instituciones que puedan canalizar las demandas al medio, ¿no? Entonces, vamos a tener problemas como Trump, vamos a tener problemas como Milley, que si bien no necesariamente son negativos, son potenciales canalizadores, vehículos de pensamientos extremistas, muchas veces hostiles, intolerantes, y que por lo tanto son muy poco democráticos. Creo que ahí tus respuestas. Listo, excelente, muchas gracias. Vamos a brindar fuertes aplausos para esta primera el debate Estado débil y Estado fuerte. Antes de poder continuar, vamos a invitar a 3 participantes que les gustaría hacer algunas preguntas, tanto a César Yanque, que está asumiendo la postura derecha, y Sergio Contreras Valenzuela, la postura izquierda. Asimismo, también mencionar que César Yanque, representante del Instituto Sociedad Abierta, y Sergio Contreras Valenzuela, del Movimiento Cultural Kairos. Los invitamos entonces a poder participar. A ver, ahí al fondo tenemos una participación. Por favor, indíquenos hacia quién va dirigida su pregunta, hacia César o Sergio. A los otros ponentes, preguntas diferentes, ¿se podría? Claro que sí.
que hay una herramienta principal para oprimir y lo mencionó luego el Estado. ¿Te refieres como herramienta al Estado en sí o que el Estado usa una herramienta para oprimir a la población? Porque esa parte, así, lo estabas mencionando. Se usa una herramienta para oprimir, y dijiste el Estado, pero no lo especificaste. Quisiera saber si te refieres en general o a qué, cuál es esa herramienta. Y para el expositor Sergio, dentro de su exposición, me gustaría saber entonces cuál sería o para quiénes está el Estado, porque en toda la exposición más lo ha desarrollado como si fuera un espectro, un fantasma, que está como que omnipresente y luego está muy presente. ¿Para quién y por qué? Eso sería todo. Gracias. Antes de continuar con la segunda participación, por favor, para que no se, por ahí se disuada de la pregunta, vamos a pedir, por favor, a los, en este caso, debatientes que puedan absorber las dos preguntas que acaba de realizar nuestra compañera. Empezamos entonces con Sergio, que fue a quien le formularon, perdón, César, a quien fue a quien le formularon primero la pregunta. Ya, correcto. El nombre de este grupo es Sociedad Abierta, basado en el libro de Karl Popper, justamente en relación a esas que son sociedades cerradas. Las sociedades cerradas pueden ser monarquías, pueden ser democracias, o pueden ser cualquier otro tipo de sistema que al final usa la institución del Estado para llevar al extremo una determinada ideología. En ese sentido, podemos ubicar diferentes casos en la historia, desde épocas antiguas, desde el Imperio Romano, o incluso cosas que hoy nos parecerían salvajismo, ¿no? El mismo hecho de que los incas hayan convertido en tambores a sus enemigos, o el hecho de que pues, se aniquilara prácticamente dentro de Alemania a toda la etnia judía. Y ahí lo que vemos es que se justifica un Estado, el Estado luego opera, ya genera cada uno de diferentes formas, pero hay un riesgo, y es que el Estado, cogido por grupos extremistas, intolerantes, que no practiquen una diversidad en las ideas, siempre buscarán la forma de llevar a sus contrincantes políticos a alguna forma de extinción. Y esto no solo lo vemos ahí, sino lo vemos en casos de Latinoamérica. No quisiera extenderme para que también Sergio pueda apelar. Solo para ver si le he entendido a lo que él se refiere. ¿Sí? Sí, claro que sí. Me da la impresión entonces que me estás diciendo que este instrumento más sería la fuerza, como el ejército. Lo que estoy hablando es de que existe siempre con el Estado un riesgo totalitario. Y es que el Estado caiga en manos de alguien que evite sus contrincantes y lo use de forma abusiva. Sí, Y lo use desde el poder judicial, lo use desde el poder militar, lo use desde incluso el poder económico, como pasa en otros países. O sea, puede usarse cada una de las herramientas que tiene el Estado hoy en día o crear otras nuevas para legitimar un otro sistema. Sí, vamos a responder la segunda pregunta, por favor. Cuando dices para quién es el Estado, es una buena pregunta porque yo considero que el estado de bienestar ya existía antes. El tema es estado de bienestar para quiénes. Ahora, como entendemos el estado de bienestar, welfare, se supone que es para la mayor cantidad posible de personas o ciudadanos. Y que igual a veces, muchas veces es discriminatorio o racista. Y cuando dices que lo tomo al Estado como algo etéreo o algo por el estilo, sí, yo lo considero de esa forma, en cuanto el Estado no existe como estructura material. Podemos tener las instituciones, que en realidad sería como el significante, pero el significado es una cosa abstracta. Y yo entendería la institución como un marco de normas, un marco normativo, un ordenamiento normativo y simbólico, sobre todo muchas veces simbólico ideológico, que va a representar y va a servir al orden dominante, a un grupo dominante, que es un poco también lo que Hobbes habla con el Leviatán, la figura de un ente que engloba, canaliza un momento, el espíritu de un tiempo. Creo que eso es lo que yo entiendo por Estado cuando lo dices. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda participación. Más que una pregunta, es una observación al formato del debate, porque, bueno, eso lo dejo a consideración de ustedes, ¿no? Simplemente lo quiero señalar. Es que las dos posiciones que fueron de 5 minutos, más o menos, dejan todo muy etéreo. O sea, las ideas todavía están flotando en el aire. Y yo no, por ejemplo, no puedo formular una pregunta adecuada, porque no sé exactamente qué es lo que defienden los ponentes. A mi modo de ver,
o yo preferiría que se avance un poco el debate entre ellos con estos 5 minutos, de repente unas 2 tandas. Ahí yo me formulo algo bien, algo más concreto de lo que ellos quieren decir y ya puedo formular una pregunta, porque si no, no sé, a mí me parece que ahorita todos vamos a hablar así en abstracto y todo va a estar muy nebuloso. Sí, no, el tema es que en un debate, si es que habría ejes, sería mucho más fácil abordarlo. El hecho de que no haya ejes de por sí lo complica. Va a ser etéreo siempre. Sí. De hecho, yo creo que las preguntas, con todo, ordenan algo, es más fácil responder para mí. Bueno, eso es lo que yo pienso. ¿No? Porque ahorita no tengo una idea de qué quiere decir. Tenemos una participación al final. Muchas gracias por tu sugerencia. Sí. Es una pregunta sencillita y también es una observación a dicho Juan, o sea, que es para ti, César. Usted menciona que el liberalismo apoya tanto la libertad social y como la libertad económica, ¿verdad? Bien, pero sin embargo usted atribuye que es la izquierda la que propicia esos movimientos de LGTB, de los casamientos entre parejas iguales, etc. ¿No crees que es más coherente decir que es el liberalismo el que impulsa esas nuevas tendencias y esos nuevos fenómenos sociales? Porque ya que dices que ellos buscan libertad social, o sea que yo puedo ser gay, puedo casarme con un hombre, o etcétera, etcétera, o puedo ser un perro, etcétera. ¿No crees que es más coherente atribuirlos a los liberales que a los de izquierda? Ya no hay problema, yo respondo. Adelante. Usando el mismo cuadro, ¿ya? Sin irnos muy lejos. Vamos a dividirlo por acá. Y normalmente vamos a tener esto, al menos en nuestra realidad peruana, ¿no? Vamos a tener 2 tipos de izquierdas. La izquierda degenerada y la izquierda arcaica. Normalmente la izquierda arcaica va a estar por el lado totalitario. Ya conocen, porque en el Cusco ya tenemos muchas de esas variedades. Creo que más de uno ha crecido en un entorno populista que a cada pregunta dice el Estado lo va a resolver, el Estado lo va a resolver, falta economía, el Estado lo va a resolver, estamos teniendo problemas y todo se va afuera o estas cosas están pasando, el Estado lo va a hacer, el Estado va a tener esa solución. Y también hay una izquierda progresista, que normalmente es la que promueve algunas agendas que entren desde el Estado. Ahora, yo te voy a explicar la diferencia cuando es una agenda liberal. Por ejemplo, ¿ya? Normalmente los liberales, por temas políticos, ahorita están más cercanos con la derecha, podría decirse, ¿no? Por eso yo lo dividí ahí. En el que están los dos, lo que los une es el tema económico, pero donde están las diferencias normalmente son en esos temas sociales. Por ejemplo, a los liberales no les importa mucho con quién te cases o con quién te acuestes. A un conservador probablemente quisiera promover una política para evitar que ese fenómeno se reproduzca en la sociedad. Entonces, ¿quién usa el Estado para desde el mismo institucionalizar también lo contrario? Suele ser el lado progresista. El caso más emblemático lo podríamos tener en Argentina. En Argentina, las políticas de género han llegado a un punto en que incluso hay muchos videos en internet en los cuales se ve cómo profesores determinados de UBA tendían a incluso promover el hecho de la homosexualidad como un acto revolucionario contra la heteronormatividad. Entonces, desde ese punto, impulsan luego agendas desde el Estado que promovían el Ministerio de la Mujer y de grupos inclusivos. El liberal te va a decir, ya está bien, haz lo que quieras, pero no obligues al que no piensa como tú a que viva de la misma forma. Entonces, él también quiere que estas cosas estén fuera del Estado, siendo una política más de tolerancia. Por ejemplo, si alguno de acá fuese, digamos, homosexual o de otra orientación, yo estoy seguro que ningún liberal tendría problemas. Solamente está en el hecho de qué usas tú como herramienta. En este lado se está usando el Estado como una herramienta promotora, digamos, de la igualdad. Por este lado, simplemente, oye, no metas al Estado en eso. Habrá funciones, claro, no serán muchas, pero no está en ese lado. Sí, el populismo no necesariamente tiene que ser algo de izquierda, ¿no? Antes entendía que la izquierda es un hacer político. Eso primero, y pues, lo mismo que cuando la gente pide mucho Estado, es lo mismo que la gente pide mucho mercado, la gente cree que el mercado lo va a resolver todo, no necesariamente si no sean las condiciones antes, ¿no? El mercado en sí mismo no es perfecto, el mercado tiene que ser regulado o tiene algunas distorsiones en el mercado. Lo normal es que tengas, no tenemos oligopolios, tenemos monopolios y demás. Ya aparte de solo el taquito, lo que sería revolucionario, el hecho de ser o no ser, hay algo revolucionario en romper ciertos patrones, en deconstruir algunas cosas que tenemos arraigadas, y creo que el Estado sí tiene la función también ahí, en el sentido de que puede brindar seguridad social. Cuando existen ya violencias de grupos extremistas y demás, o de poblaciones vulnerables en general,
El Estado sí tiene una función muchas veces concientizadora, una función que brinda algunas protecciones y a veces algunas de discriminación positiva o políticas afirmativas. ¿Hay algo que contradecir? Oh, claro que sí. Solamente haciendo un paréntesis, vamos a segmentar la dinámica. Todo debate tiene un tiempo parametrado justamente para poder tener una idea concisa y en base a eso ya, como hemos ido visualizando, se va a ir desarrollando las ideas contrarias. Entonces, se puede filtrar una pregunta como ahora, César, Sergio, y si ustedes tienen alguna posición contraria o alguna idea que argumentar con respecto a lo que acaba de decir, lo pueden hacer. Entonces, vamos a continuar con esa dinámica, si la mayoría también está de acuerdo. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Solamente para que sea, lo primero lo que dijo Yuriga no sería pregunta, entonces completaría la tercera pregunta. ¿Vamos? Porque es una cuestión previa, ¿no? Sí, claro que sí. Solamente para que no pierdan la hilación, nuestro debatiente, Sergio, quiere responder a lo que acaba de argumentar. Vamos a ver, su derecho a réplica, creo que Sí. Ah, ya. Su réplica, sí. Hacer su réplica y continuamos con su pregunta. ¿Sí? Por mención. Ya. Yo en este caso, es una pregunta para ti, Sergio, basada en la siguiente idea, ¿no? O sea, hasta ahorita no hay una, por decirlo así, una delimitación clara de si, por ejemplo, las orientaciones sexuales son un tema biológico o es un tema social. Ya, vamos a quedar en ese partido. Porque de haber existido ya no habría debate, pero entendiendo que hay un factor social, ¿no? Que significa que desde los colegios, las instituciones y demás, entonces se puede llegar a promover o también a no promover, que más o menos es el debate que suele haber normalmente cuando vemos en el eje conservador y en el eje progresista. ¿Tú no crees que realmente está viendo hay una cuestión política? Porque yo estoy de acuerdo en que se cuide la seguridad física de todo el mundo. Yo creo que todos los liberales van a estar de acuerdo. El problema está, y hablando de esta institución que es el Estado, ¿qué rol juega? Yo parto de que juegue el rol más neutral posible, pero creo que tú vas a que juegue un rol en particular. ¿Qué rol te gustaría o crees que debe tomar? ¿Uno promotor o uno difusor? Ambos. Yo creo que el Estado tiene que velar un poco más respecto a poblaciones vulnerables. Cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de poblaciones vulnerables. Cuando estamos hablando de poblaciones indígenas, muchas veces estamos hablando de poblaciones vulnerables, más en un país altamente racista, ¿no? Cuando tenemos serios problemas de esto, yo creo que sí debería entrar el Estado, en todo sentido. Entonces, Un poco de... ¿Qué cosa? ¿Qué dice de qué? O sea, por ejemplo, en el caso concreto del colectivo LGTB, o sea, el Estado al tomar una posición en particular solo puede o promover o disuadir. ¿Cuál de las dos? O sea, ¿disuadir la violencia? No, en este caso, o sea, si hay un número específico en la sociedad, digamos, sin intervención, al existir la intervención, este número o reduce o aumenta, producto de la intervención. No respondería a lo que no sé. No sé si el Estado va... Me estás hablando de una suerte de lobbying. Y no estoy seguro de eso, no puedo responder algo así. Hay algún experimento, no sé, para saber si el efecto tiene, no sé, si la verdad independiente responde al independiente, pero no sé. Correcto. Bien, vamos a continuar con la tercera pregunta, por favor, adelante, lo escuchamos. Sí, gracias. César, te referiste a Husserl, indicaste de que tal autor plantea una filosofía desde los oprimidos, pero de acuerdo, o para que me puedas aclarar, ¿no? Porque de acuerdo a su libro de la metafísica del pensamiento de la liberación latinoamericana, su filosofía no parte desde los oprimidos, y es más, Husserl lucha, o sea, está en contra de los estados, y peor aún todavía respecto a los sistemas, tanto democrático como comunista o liberal, porque él va más que todo a otro sector, es otro pensamiento muy distinto, ¿no? Entonces, si eso nos podrías aclararnos, ¿a qué te has referido cuando indicas respecto a una filosofía desde los oprimidos? Eso para César, y para el otro ponente, si podría explicarnos un poco más a profundidad si es necesario una sociedad que exista un Estado. Gracias. Adelante, César. Ya. Bueno, en el libro de filosofía latinoamericana, que es un libro que intenta recopilar bastantes autores de Latinoamérica, bueno, se va haciendo mucho hincapié en lo que sería toda la corriente en general de la filosofía de la liberación, como
una de las propuestas latinoamericanas quizá más fuertes en el último tiempo, ¿no? Obviamente dentro de eso está Enrique Dussel, está, ahorita no me acuerdo muy bien el profesor, ¿no? Peruano, pero bueno, Aníbal Quijano. Aníbal Quijano, ya, también hay, o sea, bueno, yendo a las ideas, ¿no? Dentro de esto, de este texto, me gustó la parte en la cual refieren específicamente el hecho de cuando el intento más fuerte era el hecho de construir una filosofía anticolonialista, para empezar, entendiendo que este proceso negó la voz de todos los oprimidos, por lo cual no se plantea dentro de, o bueno, un ejemplo sencillo, ¿no? Cuando todos nosotros estudiamos historia en el colegio, la estudiamos desde Mesopotamia. O sea, estamos estudiando prácticamente todo el proceso de cómo llegó Europa y de Europa cómo, entre comillas, nos descubre y vamos entendiendo que hay una idea de la historia que parte desde Medio Oriente hasta que llega a América en general. Entonces, ese proceso en sí, de que nos enseñan la historia de esa forma, ya tiene una carga simbólica, la cual refiere de cómo se está construyendo la ideología o el pensamiento dominante en el cual somos un anexo. Entonces, dentro de las reflexiones que decía, estas reflexiones desde el oprimido suelen ser las reflexiones desde las filosofías periféricas que existen a las dominantes, siendo que a lo largo de la historia escuchamos la voz de los dominantes, pero no de todos los oprimidos, en el cual están pues, distintos pueblos, distintos grupos, con distintos tipos de características que lo puede hacer. Entonces, cuando yo hice referencia a ello, es específicamente este punto, ¿no? Y hice la reflexión de que ¿cuál ha sido la herramienta que más se ha estado usando hasta la fecha para legitimar ello? Pues es el Estado. No en vano, por ejemplo, todos aquí, si mal no me equivoco, cuando vamos a hablar de cómo nace el Perú, cómo nace la bandera, se nos viene esta historia de San Martín durmiendo y viendo parihuanas. La pregunta es, hoy ya somos lo suficientemente adultos de saber que esa es una historia romántica para generar en nosotros un mito y que no es la realidad. Y que vemos entonces cómo en la praxis el Estado instrumentaliza a través de la educación, por ejemplo, una forma de pensar. Y eso está mal. Ahora, hay muchos grupos de historiadores que, por ejemplo, tienen distintas versiones a la historia oficial que se enseña en los colegios, pero están imposibilitados de enseñar, justamente por el Estado. Al igual que ellos, pues hay distintas voces, distintas opiniones que quizá estén en contra, y ya alguien relacionado quizá a la educación pueda dar más fe de esto, de qué contenidos, por ejemplo, estarían más primados por una ideología dominante que viene específicamente del Estado. En este entender, muchos de los liberales a la hora de reflexionar de ese tema, por ejemplo, buscamos currículas abiertas, que haya una liberación, por decirlo, de las currículas educativas, y si va a haber algún sistema de control, que este al menos sea o permita la mayor cantidad de variedad posible. Si es que habían 6 currículas educativas, cada padre podría votar por la que quiere para su hijo, permitiría en gran medida que haya muchas más voces en una misma sociedad. Excelente, muchas gracias. Vamos a continuar con, en este caso, la respuesta de Sergio. Sí, si es que es necesario un Estado, yo creo que sí es necesario un Estado, es inevitable que exista un ente que canalice demandas y entender que el Estado se legitima en cuanto tiene el monopolio de la violencia. El monopolio de la violencia va a ser importante porque alguien tiene que tenerlo para poder regular el comportamiento de la sociedad, desde la coerción y o coacción. Por otro lado, el Estado también importa en cuanto como ordenamiento normativo simbólico se traduce en un contrato social. Entonces, en cuanto hay un contrato social, canaliza los sentires, el momento, la ideología de un grupo, en este caso dominante, ¿no? Siempre va a ser dominante, la democracia en sí misma es pues, un Estado, es un sistema en el que se supone que da los mayores privilegios porque mediante las elecciones justas es posible que nuestros sentires lleguen hasta esa parte, ¿no? Mediante instituciones que van a ser capaces de hacerlo. Desde los partidos políticos, por ejemplo, de la forma en la que nosotros nos entendemos, de la forma en la que nosotros conversamos. Ahora, el problema de un país como el nuestro es que no tenemos ni partidos ni políticos. Y eso es otro tema que es bien interesante, pero que no sé si tiene que ver mucho con la pregunta. Excelente, entonces vamos a continuar. ¿Hay algo que replicar? Quizá algo
¿Alguna otra opinión contraria, César? Tenemos una cuarta pregunta. Adelante, lo Bueno, escuchamos. dijo que hay algo que se pueda replicar y yo Sí. solamente quería replicar lo que me respondió. Y bueno, sí. Vean, sería contradictorio hablar de un liberalismo conservador. ¿Por qué? Porque se supone que los fundamentos de la libertad, incluso Hayek menciona eso, es que tiene que existir una libertad social para que pueda existir un desenvolvimiento en la libertad económica. Y necesariamente la economía va a manipular a las personas a incurrir en ciertas tendencias, en ciertos hábitos y en ciertas conductas. Entonces, decir que los liberales no quieren que nadie tenga el derecho a decirte cómo vivir sería algo ilusorio, porque las empresas todo el tiempo te dicen cómo debes vivir. Por eso es que todo el tiempo te mandan una carga de publicidad y te dicen que esto es ser genial, esto es ser hombre, esto es ser guapo, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a remitirnos al profesor Dante Urbina. Él también hizo un análisis sobre la compatibilidad de ser liberal en lo económico y ser conservador en lo social. Y dijo que eso es una estupidez. Y mencionó a los liberales como Mises. Mises dice de que al empresario nadie tiene que decirle cómo debe de actuar. Por el contrario, el empresario tiene que responder a la demanda social. Lo que Mises ignora es que son los propios empresarios los que crean la demanda y las que inciten a las personas a repetir esa especie de condicionamiento. Por eso es que considero que decir que hay liberales conservadores sería como una especie de disfrazar a los conservadores. Incluso los propios liberales han tenido conflictos. Solo pensemos en el debate de Laje contra Gloria Álvarez. Ni ellos mismos saben qué es un liberal. Y Laje ha demostrado que los liberales son conservadores y no son liberales. Excelente, aquí tenemos ¿Han la posición de César. Escuchamos. Primero, lo que tendría que decir es que el liberalismo no es un bloque monolítico en el cual todos sus individuos piensan de una misma forma. No somos un dogma, no somos una logia. E incluso Sociedad Abierta también rebate por eso posiciones de liberales tanto del mundo como locales en el país, haciendo críticas a las cosas que muchos de ellos defienden. Ni siquiera hay una homogeneidad dentro de los miembros. Cada uno de los miembros incluso lee diferentes autores y primará diferentes valores de acuerdo a sus preferencias, ¿no? Por eso somos liberales, respetamos y nos toleramos en esa diferencia. Este reto de ser un grupo como Sociedad Abierta, por eso es él. Ahora, dentro de lo que dices de Mises suele tener esta idea de que toda sociedad, al tener un molde tradicional, lo que permite en sí es que tenga como un punto de partida. O sea, es mi interpretación, ¿no? Y esto yo lo veo como un ejemplo sencillo al hecho de que si acá todos habláramos un idioma diferente, no nos podríamos comunicar. Entonces, tiene que haber cierta comunión en el lenguaje que usamos para poder tener esa interacción, esa comunión. Y algo similar empieza a pasar con la cultura. Al haber condiciones similares dentro de la cultura, permite que esa sociedad de alguna manera pueda interactuar de forma más armónica. Si es que cada uno tuviera una cultura diferente, sería muy difícil algunos acuerdos. Obviamente, cada vez las sociedades, pues, partimos nosotros de una pluralidad, o sea, apostamos a que una sociedad sea plural, pero también reconocemos las dificultades que tiene esto. Ahora, dentro de lo que refieres a la parte de la unión entre liberales y conservadores, como hay todo un espectro, o sea, vas a tener desde, por decirlo así, usando este mismo gráfico, que me gusta porque es muy didáctico, tú vas a tener a un liberal que esté cercano al lado progresista, por ejemplo. A veces los conocen dentro del argot interior como libre progres, que tienen algunas características que los pueden asimilar o pueden tener en común con progresistas. Van a haber otros liberales que van a estar más por este lado, más cercanos al eje conservador. Ahora, ¿eso los hace dejar de ser liberales? No, todos están dentro del mismo cuadrante. Solo que como no tienes eso monolítico, parecería que son diferentes, pero no, y ahí están las diferencias. Por ejemplo, el fascismo era una ideología de corte conservador. Buscaba buscar en las tradiciones pues, un autoritarismo fuerte desde el cual el Estado construyera un nuevo país. Obviamente, eso es contrario, ¿no? Está casi más por este eje. O incluso sería un totalitario coqueteando con el lado conservador.
Entonces, de esa forma podríamos ver que hay tantas posiciones quizá como personas hay. Así que buscar bloques monolíticos siempre va a ser quizá una apuesta muy difícil. Yo estoy seguro que en todos los bloques habrá progresistas quizá que deseen algo más autoritario y otros que incluso se sientan más cercanos de nosotros que de otros políticos incluso, o de otros autores. ¿Puedo dar una última pregunta, así de rapidito? Sí, sí. ¿Tú crees que ser conservador favorece al libre mercado? Mira, si a ti no te están obligando, o sea, tú tienes la libertad de ir a una biblioteca y comprar el libro que tú desees, no tendría ningún problema, porque estaría dentro de cómo tú quieres el objetivo para tu vida, para tu familia, para los tuyos, y yo creo sinceramente que tú deberías tener el derecho a opinar libremente esa ideología que tú consideras que está correcta. El problema está en los límites de eso frente a los demás. Ahora, en una sociedad que sea conservadora, pues genial, no hay ningún problema. O sea, yo no sé si, por ejemplo, si hiciéramos esta dialéctica, ¿no? Pro vida y los no vida, o sea, digamos, por hacerle esta dialéctica. O sea, aquellos que promueven que existan más personas en una sociedad, de alguna manera están promoviendo que haya más consumidores. Sabemos también que las tasas de natalidad en otros sectores no son tan altas. Entonces, desde ese punto de vista, sí. Ahora, si lo llevas desde un punto de vista temporal, no tan en el largo plazo, sino en el corto plazo, el hecho de apostar pues, a los deseos, a los vicios y todo ello, siempre va a ser en el mercado más productivo, ¿no? Veamos todo el negocio que tenemos en la plaza de armas, ¿no? Pero eso es en el corto plazo. En el largo plazo, una sociedad viviendo así no va a poder, o sea, se extingue. Entonces, hay ese tema, ¿no? Ahora, sin embargo, sí te voy a dar en esto de la fe y en algo que se debate también entre círculos liberales, para que veas lo diversos que son. Tucker, que es un periodista normalmente de Estados Unidos, que está más al lado de los libertarios, por ejemplo, en una entrevista solía criticar el excesivo poder que tenía Google a la hora de poder dominar los motores de búsqueda de toda la sociedad y hacer el principal, de tal forma que incluso podía inducir determinadas cosas dentro de la población. Y él, después al escándalo que pasó, ¿no? del tema de Facebook y los rusos que estuvieron ahí, se hacía la consulta de si debería haber o no límites dentro de las empresas que tienen este poder tan intrusivo dentro de la sociedad. Incluso a Mark Zuckerberg lo llevaron a juicio para que él declarara si él era consciente de que la app de Facebook estaba teniendo impactos directos sobre la adolescencia estadounidense, generando un aumento en la tasa de bulimia, generando un aumento en la tasa de anorexia, y si él era consciente que su red social, al imprimir determinados algoritmos, podía lograr eso en la sociedad. Entonces, él declaró que sí era consciente que era un posible riesgo, pero de nuevo, como no estaba medido, no se podía decir concluyentemente nada, ¿no? Pero era una posibilidad que hasta él veía, ¿no? Hoy en día se está viendo, por ejemplo, y eso es un debate muy fuerte entre liberales, al nivel de algunas empresas que llegan a tener un poder tan grande, digamos, que puedan espiarnos, ¿no? Tipo TikTok, o modelen nuestro comportamiento a partir de ello, y es qué tanta libertad debería haber hacia esos datos o no. Y es un debate que existe actualmente, se va planteando, y que específicamente está cuando el poder privado ha llegado a un tamaño tan colosal que, bueno, que si debería o no existir una regulación ahí, incluso entre grupos libertarios, por lo menos. O sea, este debate está encendido, o sea, considerar que porque, digamos, sería afectar al mercado, no lo hagamos, no está necesariamente en ello. O sea, de nuevo, allá en la punta, ahí sí tienes a ellos, nada de nada. Que el Estado se regula solo, bueno, el mercado se regula solo, y así como en Google, tú puedes tener otros motores de búsqueda. Puedes buscar por DuckDuckGo, puedes buscar por Bing, puedes buscar por cualquier otro, y no estás obligado realmente a usar Google. Al igual que puedes usar otras redes sociales y no estás forzosamente obligado a estar en una de ellas. Esa es la posición que yo sé. En cambio, el Estado, cuando genera sus instituciones, sí te obliga a pasar por ellas. Todos aquí estamos obligados a tener un DNI. O sea, nadie puede vivir, digamos, sin esa faceta, ¿no? Entonces, ese debate hace que de esa puntita se vayan para abajo. ¿Entiendes? Oye, algo que rebatir, algo que yo sí creo que el Estado debe entrar en ciertas cuestiones de
ese tipo de empresas o aplicativos. Uno, porque muchas veces son frutos de las creaciones del Estado. Silicon Valley en realidad ha sido promovido por el Estado. Elon Musk, por ejemplo, así ha recibido préstamos a muy bajo crédito. Normalmente es una falsedad de que se hagan solitos los aplicativos, muchas veces no. Y casi siempre se hacen bajo la infraestructura del Estado, ¿no? Hay una plusvalía que debería sí transmitirse de alguna forma, no sé si necesariamente en acciones, pero sí en alguna injerencia. Yo llegué a trabajar en un momento con trabajadores de Rappi y pasaba que se quejaban de que ellos no tienen acceso al algoritmo. Nadie tiene acceso al algoritmo. Simplemente a veces les dan menos, a veces le dan más. O sea, había abusos laborales solo porque no tenían una relación directa con el trabajador. Hay cosas que deben ser solucionadas, que deben ser reguladas. ¿Cómo es trabajar? Ya además, creo que ni siquiera dan impuestos. Airbnb no hay impuestos bajo la escritura de que no, en algunos países no, porque solo conecta a personas y casas. Igual Uber, solo conecta a personas y carros, cosa que no es cierto. Entonces, así afecta también el mercado. Bueno, algo que rebatir, refutar. Obviamente cada caso se debatiría en particular, pero yo creo que hay casos en particular que sí requieren al menos un estudio. El problema, creo yo, va cuando esto se hace para todo. Y el ejemplo que se genera es que, bueno, terminas haciendo, o puedes, por ejemplo, un lobby de taxistas queriendo poner mucha regulación a Uber para que justamente no pierdan su mercado. Eso me parece totalmente insano, pero muchas veces se va a usar el Estado de esa forma. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa de 10 minutos para que también nuestros debatientes puedan tomar un poquito de agua y ustedes también puedan acceder quizá a los servicios higiénicos. En 10 minutos retomamos con la segunda parte de este importante debate denominado